Muy buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo a la actividad. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Salvador. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a todos la presencia, fundamentalmente a Luis, que aceptó con muchas ganas de venir a hablar con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Luis, hoy acá hay intendentes, legisladores, concejales, presidentes del comité, así que es un honor escucharte. Para nosotros, que sos una de las 3 o 4 voces más importantes del radicalismo nacional. En ese sentido, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, después de estos 4 años, se puso de pie, venía un radicalismo prácticamente testimonial, y hoy podemos decir que tenemos un radicalismo, como te decía, de pie, con vocación de poder y con mucha representación. Por eso es un gusto que nos estés acompañando, y bueno, con todas las preocupaciones, por supuesto, de lo que estamos viviendo, del COVID, y también seguramente vos te explayarás mejor de todo lo que se esconde atrás de eso, que a veces parece como que volvimos 10 años atrás con esto de los superpoderes, con el avasallamiento de la justicia, el ataque a los periodistas, la violencia institucional y bueno, demás cosas que vos explicarás muchísimo mejor. Así que un gusto agradecerte y bueno, junto con el Comité de la Provincia de Buenos Aires y nuestro presidente del bloque de diputados de la Provincia de Buenos Aires, vamos a tener una muy buena charla y quédate tranquilo que acá no te vamos a cortar el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Ahora, para continuar, tiene la palabra el presidente del Congreso de la Juventud Radical, Joaquín Armendáriz. Gracias, Fer. Bueno, buenas tardes. Como dijo Fer, me llamo Joaquín Armendáriz. Yo voy a estar moderando el debate. Como saben, tenemos una charla de actualidad política en la que vamos a contar con el presidente del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, y el presidente del interbloque de senadores nacionales, Nayenov. Ahora vamos a arrancar con la palabra de Maxi. Maxi, no sé si estás por ahí. Sabemos que estaba en sesión y que estaba llegando un poco justo. Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias al Comité de la Provincia de Buenos Aires por organizar esta actividad, por convocarnos a todos nosotros a poder debatir, discutir, sintetizar posiciones, analizar el presente y el futuro de la Argentina. Y qué mejor que invitarlo a Luis Nayenov, un dirigente con experiencia, con capacidad, que defiende claramente los principios y los valores del radicalismo, que entiende y comprende lo que se está jugando en la Argentina, y por eso todos nosotros como militantes políticos siempre le agradecemos el esfuerzo y el compromiso que tiene para con nuestro partido, para con nuestra coalición y para con el presente y el futuro de la Argentina. Yo quiero arrancar reivindicando la vocación que todos nosotros tenemos por la política y la pasión que tenemos por el debate. Siempre que nos tocó ser oposición, lo hicimos con mucha responsabilidad. ¿Y cómo no vamos a hacerlo en este momento, cuando la hora lo exige? Pero actuar con responsabilidad no implica poner en cuarentena nuestros valores. Actuar con responsabilidad exige que exijamos, valga la redundancia, el pleno funcionamiento de la democracia republicana. Actuar con responsabilidad implica denunciar los usos y abusos del poder, que por estos días son muchos y con muchos ejemplos. Miren, no es tiempo para chicanas, no es tiempo para cortoplacismo, pero tampoco es tiempo para tentaciones autoritarias. En democracia hay que abrir y no cerrar las instituciones. Formó parte del debate de estos días. El Ejecutivo no puede ser dueño de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Los que cometieron delitos, como hemos dicho en este recinto, en el cual hoy me encuentro, pero también en cada posición política, en cada medio de comunicación, no pueden los delincuentes estar en la calle, ¿no es cierto?, y los vecinos encerrados tras la reja. Los que saquearon al Estado no pueden ser defendidos por funcionarios del gobierno, como el caso de Pietragaya. Le dijimos a Kicillof en esta legislatura
que nosotros íbamos a trabajar en este marco en unidad, pero que unidad implicaba ejercer claramente nuestro rol de Contralor del Estado. Nosotros no vamos a dejar de defender los intereses de los intendentes, no vamos a dejar de exigir los instrumentos que necesitan los intendentes para el pleno funcionamiento de las municipalidades. De ninguna manera, porque estamos abocados a eso. Nosotros también vamos a denunciar los abusos del gobierno. Y ahí está el ejemplo de Vicentín. Una decisión que es inconstitucional, ilegal, que avanza sobre la propiedad privada, pero que genera por sobre todas las cosas incertidumbre. Incertidumbre con los que invierten en la Argentina, incertidumbre con los que quieren venir a invertir. Y en la etapa que viene vamos a necesitar muchas inversiones para generar trabajo, para sacar la Argentina adelante. Nosotros estamos tratando de dar respuesta a los distintos sectores de la economía informal y también de la producción, de las pymes, del comercio, de la industria, pero también de las profesiones independientes. Miren, nosotros en el año 2015 introdujimos un debate en la sociedad con mucha responsabilidad. Logramos caracterizar el escenario político, un modelo populista agotado y la construcción de una coalición inédita para nuestro país. Eso fue lo que nosotros logramos caracterizar. Está claro que después vinieron errores propios y un contexto internacional desfavorable para los países emergentes como el nuestro, propiciaron las condiciones para que el pasado reciente, como muchas veces lo hemos dicho, vuelva a tomar el gobierno. Ese pasado reciente, corrupto, autoritario, hegemónico, que miren, lo hemos charlado también muchas veces y en varios Zoom con dirigentes, vinieron a constituir un nuevo orden en la Argentina. Vinieron a constituir un nuevo orden económico, en donde tratan de participar de la vida económica de la Argentina en todo sentido, desplazando al mercado. Vinieron a constituir un nuevo orden institucional, y ahí está la reforma de la justicia, que por supuesto a nosotros nos gusta, nos encanta que el poder de Comodoro Pi sea un poder, ¿no es cierto?, mucho más grande y en menos manos. Pero en definitiva lo que están haciendo es, bajo esa excusa, colonizar la justicia para lograr la impunidad, esa tan ansiada impunidad. Y nosotros estamos convencidos que estamos en una crisis global. Y como toda crisis global, da lugar a cuestionamientos. Y que esos cuestionamientos se pueden transformar en oportunidades. Pero eso no depende solamente del voluntarismo o de la voluntad. Depende del compromiso serio, concreto y explícito de todos nosotros. Envolcarlo en militancia para construir, ¿no es cierto?, esa salida. Nosotros tenemos en esta etapa un objetivo central, que es fortalecer nuestra coalición. Esa unidad que muchas veces hablamos es una unidad estratégica, porque nosotros tuvimos, tenemos y vamos a seguir teniendo diferencias entre los partidos políticos que conforman nuestra coalición. Pero esa unidad estratégica es para que haya alternativa al sistema económico, al sistema hegemónico en la Argentina. Es para que le pongamos poner una mano al pecho a ese populismo que nos llevó al pantano del hambre y la corrupción. Es para que haya 2021, pero también es para que haya 2023 y podamos volver al gobierno. Porque nosotros necesitamos llevar adelante una estrategia de poder, porque somos un partido de poder que quiere gobernar. Pero está claro que esa coalición debe ser liderada por el radicalismo, que llegó el momento de que el radicalismo lidera esa organización. Y tenemos que hacerlo de tres maneras. Con ideas, porque las ideas lideran dirigentes, los dirigentes lideran la sociedad. Con organización y con mucho liderazgo. Y Luis está llamado a cumplir un liderazgo muy fuerte en esta etapa. Por eso está muy bueno que hoy esté con nosotros, charlando con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que trabajar con ideas, organización y liderazgo, construyendo un programa que sea faro de atracción de la sociedad argentina. Y ese programa tiene que estar, desde mi perspectiva, en tres ejes, y con esto termino. En primer lugar, un nuevo pacto federal que ponga en valor las provincias, pero que también ponga en valor los municipios. Y ahí entra la autonomía municipal para la provincia de Buenos Aires. Un nuevo pacto productivo que ponga el eje en la exportación y en la diversificación del mercado interno. Y un nuevo pacto social,
en donde logremos la ascendencia social para lograr esa tan ansiada clase media. Los radicales debemos comprometernos con este proyecto. Los radicales tenemos que comprometernos con fortalecer el partido para liderar la coalición. Los radicales tenemos que tener ideas, organización y liderazgo. Y estoy absolutamente convencido que hay un lugar muy importante para el radicalismo. Ese radicalismo influyente, territorial, del cual todos nosotros formamos parte y que queremos verlo, gobernar la provincia y la Argentina. Por eso, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias por contagiarnos de energía. Muchas gracias por seguir trabajando todos juntos. Muchas gracias por seguir fortaleciendo el radicalismo. Muchas gracias al Comité de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias, Luis, por participar de este espacio. Te lo agradecemos de corazón. Los radicales tenemos que trabajar juntos, espalda por espalda. Vamos a fortalecer el radicalismo y vamos a construir un radicalismo de futuro. Muchas gracias, Maxi. Les recuerdo que cualquier pregunta pueden hacerla por el chat. Ahora sí, le damos la palabra al senador nacional, Luis Nayenov. Luis, ¿nos escuchás? Sí, Joaquín. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Sebastián, a Maxi y a los correligionarios de la provincia de Buenos Aires, la verdad, por el tiempo, por la invitación. Para mí, sinceramente, como presidente del bloque Radicalismo en el Senado, es una inmensa satisfacción poder intercambiar ideas, debatir sobre un tema no menor y tan amplio como es la actualidad política en la Argentina. A ver, yo quiero reflexionar en relación a unas cosas que expresó Sebastián y fundamentalmente Maxi cuando ha hecho referencia a algunas cuestiones del pasado, cuando nos tocó gobernar y que de alguna manera desencadenaron una derrota electoral y el regreso a un peronismo que se mostró unificado con distintas variables. Para eso es importante tener presente qué modelo de poder ha votado la gente y cuál es el modelo de poder real que hoy gobierna la Argentina. Y para eso es importante, analizar el comportamiento, fundamentalmente del PJ de los 90 en adelante, es decir, desde la irrupción del peronismo después de la derrota electoral de Alfonsín. Históricamente el peronismo es un partido, es un movimiento que se nutre de fuertes liderazgos. No hay margen para conducción colegiada. Es decir, la horizontalidad, que es nuestra fortaleza, justamente para el marco del debate, del disenso, y enriquece y nos dan los más de 100 y pico de años de vida que tenemos como presencia en la Argentina, es una idea que va a contramano del propio pensamiento del PJ. Y el peronismo hemos conocido en estos años distintos tipos de liderazgo cuando le tocó gobernar la Argentina. Hemos tenido presidentes del PJ con presencia territorial por determinadas circunstancias, como fue la crisis del 2001, lo vimos con Duhalde. Néstor Kirchner representó de arranque la presencia de un presidente territorial porque representaba a la Liga de Gobernadores, elegida lógicamente por Duhalde. Liderazgos carismáticos, como fue el caso de Carlos Menem y de Cristina Fernández de Kirchner, que más allá de las antinomias que generan, tiene una porción del electorado con mucho afecto, pero siempre encontró a la hora de gobernar una conducción prácticamente que no merecía objeciones desde el punto de vista interno. Esa fue la caracterización general. ¿Qué nos pasó en las últimas elecciones? Bueno, se dio una novedosa conformación del mecanismo de instrumentación de poder en el propio Frente de Todos. Quien ejerce el liderazgo político, Cristina Fernández de Kirchner, se desplazó como una cuestión táctica y con mucha mirada electoral, y logró con ese corrimiento articular al peronismo en sus distintas vertientes
y con esa articulación, bajo el paraguas de la reunificación y el supuesto apartamiento de su rol en el marco de un futuro gobierno, lograron la cohesión con la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cuál fue la expectativa de ese 10 y pico % del electorado que representa un peronismo quizás mucho más moderado y no ese núcleo duro que nosotros conocemos como el kirchnerismo? La expectativa pasaba para que Alberto Fernández represente, digamos, ese presidente de la transición. Un presidente de la transición con cierta moderación, que tenga la capacidad no solamente de lograr acuerdos para adentro, sino también con otras fuerzas políticas. Y eso se vio de alguna manera potenciado con el mensaje del 1 de marzo. Ustedes recuerdan que el 1 de marzo Alberto Fernández convocó a la conformación del Consejo Económico y Social, convocó a los partidos políticos a llevar adelante grandes acuerdos, inclusive lo citó Alfonsín en varias oportunidades. Alfonsín ya es prácticamente una cita obligada del PJ cuando hay desvíos institucionales, pero convengamos que después de esa carta de presentación del 1 de marzo, las expectativas de ese porcentaje se acrecentaron. En los primeros tiempos, cuando asume Alberto Fernández ese desafío político, nosotros, ustedes se acordarán, hoy parece remoto en el tiempo, se vieron las primeras enormes fisuras o contradicciones del frente que gobierna la Argentina, de una coalición que, no, como yo siempre decía, no se reconocía como tal. Los cruces por los denominados, ¿se acuerdan?, presos políticos, hoy son parte del pasado. Los primeros cruces de Berni con la ministra de Seguridad del gobierno nacional, hasta que apareció la pandemia. Y cuando aparece la pandemia, hace 3 meses, pero parece un siglo, con la pandemia, el presidente de la República de arranque logró aparentemente encaminar ese mensaje inaugural del 1 de marzo con esta idea de una amplia convocatoria. Con esas primeras medidas sanitaristas, donde convocó a la oposición y nosotros estuvimos para acompañar la primera decisión de los aislamientos sociales y preventivos, aparentemente esa idea de la transición y de encontrar cierto equilibrio parecía que podía plasmarse en el país. Ahora, ¿qué es lo que pasó? A ver, no se puede tapar el sol con las manos. Al poco tiempo, lo que quedó en evidencia y lo que quedó expuesto es lo que nosotros presumíamos desde el radicalismo, que nosotros convengamos que nunca nos comimos de la magia. El poder real, el poder político, lo detenta el kirchnerismo en su expresión más dura y pura, con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación, con la designación de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados en el Congreso, y como así también con el rol de la cámpora, no menor, y que ustedes lo tienen y lo sienten, en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, pero también cuando el gabinete se segmentó en las principales áreas donde hay poder y caja, ahí está la cámpora. La cámpora está en la ANSES, la cámpora está en el PAMI, también tiene su impronta en el Ministerio de Economía, y en esa especie de segmentación de poder fue marcando la cancha, en definitiva, el esquema de poder que tenía que regir en Argentina. Entonces, independientemente de lo que significa la pandemia y el hartazgo social, porque vivimos de cuarentena en cuarentena, y pareciera ser que los únicos anuncios que tiene para dar el presidente de la República justamente es a través de un PowerPoint, la prórroga de las cuarentenas. Lo que se está dando en el país, en función de lo que expresaba Maxi, en función de lo que él denomina el nuevo orden, tiene que ver con el modelo de poder que representa Cristina Fernández de Kirchner y fundamentalmente los sectores que la acompañan y que son parte de la gestión del gobierno. Miren, yo lo veo así. Y esto lo percibí en el Senado en la etapa previa a las elecciones. El kirchnerismo está convencido que el acompañamiento de la sociedad en las elecciones de octubre ha sido la expresión de un indulto social. ¿Qué significa el indulto social para Cristina y para la cámpora? El indulto es una especie de perdón. Por lo tanto, todo lo que nosotros
hemos observado y la propia sociedad, llámese monasterios, los bolsos, la rosadita, todos los desvíos de la corrupción, todos los atropellos cometidos en materia económica, en materia de discrecionalidad, con la destrucción del INDEC, con la persecución a los periodistas, fue una especie de perdón social. Y ese perdón lo han tomado como una especie, digamos, de decir, bueno, arrancamos de nuevo, pero con mayor fuerza. Entonces, el famoso "volvimos mejores" de Alberto Fernández, que quizás en su idea originaria tenía que ver con una convocatoria mayor, para el kirchnerismo ese volver mejores significa perfeccionar la tarea inconclusa. Y ahí está, yo retomo lo que decía Maxi, es decir, el nuevo orden en materia económica, en materia social, en materia institucional, tiene que ver en realidad con las cuestiones pendientes que no se saldaron para el kirchnerismo en el 2015. Con la derrota electoral del 2015, hay materias que no fueron saldadas en la Argentina. Y en esa retirada, entre comillas, bastante, ustedes recordarán cuando Cristina, desde el balcón, antes de asumir Mauricio Macri, convocó al kirchnerismo, que lo acompañó, con el grito de "vamos a volver", el "vamos a volver" tenía que ver con ese saldo que yo lo llamo saldo deudor para con la sociedad. ¿Qué significa la materia inconclusa para el kirchnerismo? Bueno, el Estado presente va mucho más allá de la mirada que nosotros concebimos como rol del Estado. Es el Estado que lo puede todo, es el Estado que te avasalla, es el Estado que logra el control absoluto del pensamiento de la sociedad. Entonces, en materia judicial, acá se hablaba de la reforma judicial, nosotros no conocemos la reforma judicial, pero para muestra basta un botón. Miremos lo que está pasando en materia de la justicia y cómo la pandemia opera como maniobra de distracción. Un ejemplo, la prisión domiciliaria de Vudú. Otro ejemplo, la pensión vitalicia de Amado Vudú como vicepresidente, que tiene una condena por la causa Chicone. Y mientras a los jubilados se les suspendió la fórmula de la movilidad previsional y realmente van a terminar ganando muy lejos de un haber digno, hoy ese vicepresidente va a tener una pensión de más de 300.000 pesos. Y eso pasó como una noticia más. Porque hoy la sociedad lo único que está observando, en función del temor, el temor que construyó el gobierno en el marco de la pandemia, son la cantidad de contagios en la Argentina. Entonces todo el mundo espera un horario determinado del tren de la tele para saber cuáles son la cantidad de número de contagiados. Y mientras la pandemia ocupa, digamos, la vida, o se apropió de nuestras vidas, el gobierno con mucha inteligencia avanza en esa hoja de ruta que conoce el kirchnerismo. En materia de justicia es impunidad y revancha. La revancha es estas cosas, porque la pensión vitalicia es no solamente obsceno, sino una falta de respeto a la sociedad. La Secretaría de Derechos Humanos. Ustedes saben las groseras violaciones a los derechos humanos que se están dando en la Argentina. Miren lo que pasó en el Chaco en el marco de la pandemia con la comunidad CON, donde fueron abusados, ha existido violación, atropellos policiales en San Luis, el caso de Tucumán. El secretario de Derechos Humanos es un instrumento más de la impunidad de este gobierno, presentando la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime de Martí Báez, que por una cuestión de dignidad fue desechada por algún juez. La Oficina Anticorrupción, lo que pasó con la Oficina Anticorrupción, que prácticamente se declaró incompetente en la causa de Otesur y Los Sauces, por citar un ejemplo más. La unidad la UNEF, que también prácticamente en las causas que tienen que ver con la obra pública, mira los costados. Entonces, yo no sé cuál será la reforma judicial, pero los primeros indicios nos indican que en el marco de la pandemia y de la distracción que esto genera, cada día se redobla la apuesta para lograr justamente esto que tiene que ver con la impunidad. Y los hechos pasan, avanzan y avanzan y avanzan y avanzan. En materia institucional,
¿qué implica este nuevo orden? Mayor discrecionalidad y mayor disciplinamiento. El kirchnerismo no concibe el poder sin caja y sin disciplina. Y Alberto Fernández lleva a la práctica la caja y la disciplina porque el poder político lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. O si no, pregúntenle a los gobernadores de la Argentina que hoy están silenciados, o a los nuestros, que no tienen margen de maniobra. Lo que se ha perdido en materia de recursos y el manejo discrecional de la utilización de los mismos. En materia institucional ya lo vimos, un país con 9 emergencias, el Congreso que prácticamente ha estado en cuarentena, superpoderes, que no tienen sentido los superpoderes, porque cuando se aprobaron los superpoderes, la excusa fue la pandemia. Y fíjense que la Ley de Administración Financiera establece justamente que el jefe de gabinete puede reasignar partidas por causales de fuerza mayor o cuando sea una epidemia. Por lo tanto, el manejo tiene que ver con la discrecionalidad. Y en lo económico, este nuevo orden, nosotros lo podemos ver muy claro con lo que ha pasado con la causa Vicentín. Vicentín, miren, Vicentín no se trata únicamente de una revancha con el campo por la 125. Vicentín es un mensaje mucho más potente. El campo es el único sector al cual el kirchnerismo no puede domesticar. Y el kirchnerismo se siente cómodo con una sociedad domesticada. ¿Y qué significa una sociedad domesticada? Una sociedad clientelar, una sociedad dependiente del Estado. Entonces, ese Estado presente para el kirchnerismo no es un Estado proactivo, donde se acompaña a las pymes, a los emprendedores, a los productores. No, el Estado presente es el Estado que te controla. Y el Estado presente para el kirchnerismo es la expresión del Estado que te presta, pero que en situación de crisis, cuando estás asfixiado, tienes derecho a quedarte con lo tuyo. Y lo que parecía un disparate, un proyecto alocado de alguna diputada, se concretó en Vicentín. Entonces, Vicentín no es únicamente la caja de una empresa que tiene un flujo de más de 3.500 o 4.000 millones de dólares en Argentina. No se trata, digamos, de una expropiación por la expropiación misma. No, es un mensaje justamente a todos los sectores que emprenden en Argentina. Es una cachetada al trabajo, es una cachetada al esfuerzo, y también es un acto justamente de mayor sometimiento. Pero claro, en algo se equivocaron. ¿Y cuál es el error que siempre comete el kirchnerismo? El kirchnerismo vive de la nostalgia, el kirchnerismo vive del pasado. Miren, no estamos en el 2008 ni en el 2009, no es la 125, la sociedad ha cambiado, la situación económica ha empeorado, cada día se hace trizas, pero fundamentalmente en el 2008-2009 había una situación, digamos, de bonanza social, medianamente desde lo económico. Hoy, en momentos de crisis, nosotros tenemos que saber que durante los 4 años de nuestra gestión, de la gestión que Cambiemos, también los ciudadanos aprendieron el valor de la libertad en sentido amplio, independientemente de la derrota, porque ese 41% es muchísimo si uno toma como parámetros de lo que nos tuvimos que hacer cargo. Pero ese valor de la libertad, de respetar las ideas del otro, de respetar la libertad de prensa, de respetar al que trabaja, de respetar al beneficiario de un plan, porque únicamente el que era beneficiario cobraba con una tarjeta social, de respetar a las cooperativas de trabajo, es algo que el argentino lo tiene internalizado. Entonces, cuando se quiere reeditar lo peor del pasado, bueno, sucede lo que sucedió. El freno hasta ahora de Vicentín tiene que ver con la movilización social. Y no hubo cuarentena que lo frenó, ni en Avellaneda, ni en la ciudad autónoma, ni en los sectores productivos, ni en mi provincia, con banderazos, con bocinas. En cada rincón de la Argentina la gente se hizo escuchar. Porque la gente quiere poner un límite al atropello. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos un modelo de poder que ya lo conocimos, que ya lo confrontamos, que no tiene nada de nuevo. Pero convengamos que hay un desencanto que va más allá. Yo reitero este concepto del desencanto social. El desencanto no es producto de la cuarentena, no es producto de la reiteración del aislamiento. El desencanto tiene que ver con las falsas expectativas que generó el presidente de la República.
y cuando la sociedad advierte que el presidente prácticamente no gobierna, que el gobierno lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. Entonces creo que nosotros tenemos que primero ser muy inteligentes como partido, porque tenemos distintos desafíos. En primer lugar, la inteligencia de militar en la pandemia. Yo creo que tenemos que diferenciar la pandemia de la cuarentena. Yo diría que el gobierno, en cuanto a la pandemia, el gobierno no tiene imaginación. El gobierno lo único que nos demostró hasta el presente son que los fracasos de la cuarentena total, paradójicamente, los conducen al anuncio de una nueva cuarentena total. Y así vamos a seguir indefinidamente para llegar a una cuarentena eterna. Porque no escuchan, ni siquiera escuchan a nosotros, nos escuchan al partido y a todos los que tienen algo para aportar como salida en el marco de la emergencia, de la crisis sanitaria que vive la Argentina. Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes en el marco de la emergencia como partido para estar al lado de la gente, porque la gente la está pasando muy mal. Entonces, esta idea y esta posibilidad que tenemos de compartir nos tiene que servir para tener presente que el radicalismo tiene que tener una actitud de una militancia diferenciadora, con una solidaridad que se marque en el día a día. Y esa solidaridad tiene que ver en el compartir, en el estar mano a mano con la gente, entenderle la mano en situaciones muy, muy dramáticas, porque la situación es dramática. Entonces, tenemos que diferenciar cuál es nuestro rol como partido y nuestro rol en el marco de la coalición. En primer lugar, yo les diría, en el marco de una Argentina que cruje, porque todos los días lo único que se conocen son una persiana y un negocio que se cierra, es una mirada proactiva o propositiva en cuanto a las propuestas. Tener en claro esto. Siempre hay que tener como mirada qué vamos a proponer en el marco de la pandemia y apostando a la pospandemia. Y en segundo lugar, tenemos que ser inflexibles desde lo institucional. Miren, nosotros, el mensaje del Senado a la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuando intentaron atropellar y no tenían los 2 tercios, no es un mensaje únicamente para que tomen nota que no cuenten con los 2 tercios, para aprobar eventualmente cualquier tropelía institucional que se les ocurra. Ese es un mensaje de que la sociedad tiene que saber de que hay un freno, de que la sociedad tiene que saber que hay una oposición que está muy bien plantada en la Argentina, que tiene 2 pies sobre la tierra, que es consciente del momento dramático de la gente y que está dispuesta a acompañar a la sociedad, pero también a saber lograr una cohesión que implique una salida, un salto de calidad. Miren, este gobierno, el único plan que tiene hasta ahora es el PowerPoint del presidente cada 15 días para prorrogar las cuarentenas. No hay plan, no hay rumbo, no hay programa económico. Y eso se ve. Y esa improvisación no solamente se paga con la caída de imagen, porque la imagen sube y baja más, eso pasa a un segundo plano. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que ante un gobierno que anda a la deriva, con enormes contradicciones internas que todavía no se resuelven, independientemente de que la construcción política es muy clara, ¿qué hacemos desde nuestro espacio? ¿Qué hacemos como radicales? ¿Cómo militamos y cómo aportamos? Y también cómo fortalecemos fundamentalmente la coalición Cambiemos. Yo creo que esta coalición brinda mucha certidumbre a la sociedad argentina. Certidumbre porque el sistema político está equilibrado. Acá no estamos, ustedes recuerdan en el segundo mandato de Cristina, cuando Cristina gana, cuando prácticamente Hermes Wiener, creo que fue el segundo candidato, el que obtuvo mayor cantidad de votos con el 16 o el 17%, y la oposición estaba fragmentada. Hoy no hay fragmentación. Hay 2 coaliciones, la que gobierna y la coalición Cambiemos. Eso otorga previsibilidad. Pero esa previsibilidad hay que dotarle de sustancia y de contenido.
Entonces, nuestra tarea es, en primer lugar, bueno, acompañar la pandemia, estar con la gente. Maxi, nuestros diputados, los concejales, los presidentes del comité de distrito, en cada localidad, fundamentalmente en el AMBA, donde el virus golpea muy fuerte, con un sentido de solidaridad y responsabilidad política que la hora indica. Y también la inteligencia de articular, de saber que la soberbia no nos conduce a mal camino. Esto ya lo pasamos cuando fuimos gobierno. Entonces, ¿por qué es importante un radicalismo renovado, moderno, competitivo? Porque únicamente con nuestro aporte vamos a lograr ese equilibrio que en la primera instancia de la coalición se perdió. La soberbia intelectual nosotros la padecimos. La soberbia intelectual de quienes también se creían dueños de la verdad o que pensaban que con un triunfo o el éxito de una gestión en la ciudad alcanzaba para tener un efecto propagativo en el país. Bueno, esa mirada centralista nos costó muy caro. De alguna manera, ustedes no tienen que perder de vista que Alberto Fernández también es producto de una mirada centralista. Alberto Fernández representa el peronismo de la ciudad autónoma. Alberto Fernández no representa un peronismo territorial. En realidad siempre jugó un rol distinto. Por lo tanto, esa concepción se ve en su gabinete, con el jefe de gabinete, se lo ve en la Secretaría General del Gobierno, se ve esa mirada alejada del criterio territorial, en la falta de tacto en el kirchnerismo. Por lo tanto, yo le diría que nosotros tenemos una enorme oportunidad como partido, pero eso viene de la mano de procesos autocríticos, de saber cohesionarnos, de saber plantarnos y fundamentalmente de interpretar que hoy la sociedad nos tiene que ver muy maduros, muy inteligentes, con mucho sentido común, con mucha sensibilidad social, no desde el discurso, sino desde lo cotidiano. El radicalismo tiene que expresar esa sensibilidad social porque la gente la está pasando muy mal. Entonces nosotros a veces hablamos, esto yo lo veo desde el ámbito parlamentario, parece que hablamos para la política. Y hay que hablarle a la gente, hay que hablar en función de lo que la gente siente. Y la gente necesita justamente que lo que no encuentra en el gobierno lo tiene que expresar la oposición. Si no hay salida para las pymes, tenemos que expresarla nosotros con los proyectos. Y si no tenemos mayoría, bueno, hay que avanzar en una sesión especial y decirle esto pensamos, esta es la salida, porque el gobierno no encuentra un rumbo. Esta es la salida sanitarista, esta es la salida en materia de créditos, esta es la salida para frenar el atropello. Desde ahora tenemos tiempo para articular proyectos, desde ahora hay que prepararse, porque ya llegamos a la mitad del año, este gobierno consumió más de 180 días. Primero pensaban que la pandemia les podía servir para fortalecerse. Hoy la pandemia realmente es un enorme dolor de cabeza, no solamente para todos los ciudadanos, sino también para el propio gobierno, porque no tiene salida. Bueno, la Argentina requiere una salida, y para eso tenemos que estar cohesionados, unidos, y fundamentalmente con mucha actitud, y fundamentalmente no hay que tener sentimientos de culpa en esto. Nosotros tenemos que ser conscientes que nos tocó gobernar la Argentina en un momento difícil. Y en un momento complejo, la Argentina encontró orden, más allá de la última crisis que hacía referencia Maxi, cuando se desató justamente la crisis de los mercados. El orden institucional, el respeto a las libertades. Hay valores y principios que tienen que ver con nuestra historia que los demostramos en los 4 años que pasaron y que están muy latentes y muy frescos. Y este autoritarismo potenciado y nostálgico, cuando la gente escucha a un presidente hablando con Lula, diciendo, no está Evo, no está Correa, no está, qué sé yo, hablando de Chávez, pero estamos nosotros para levantar ciertas banderas, bueno, retrocedimos, no sé, un siglo. Retrocedimos un siglo. Y un país no sale de manera aislada. Y un país para recuperar la normalidad requiere de nosotros. Entonces tenemos que potenciarnos para adentro y cohesionar
con mucha fuerza a la coalición Cambiemos. Hoy nuestra coalición, convengamos que estamos pasando por momentos también muy complejos, que tenemos que hablarlo, con esta embestida judicial, con las detenciones que estamos viendo en las últimas horas, pero esto no es para tibios, ¿eh? Esto no es para tibios. Y nosotros tenemos una historia. Nosotros tenemos una historia, porque nosotros siempre luchamos contra regímenes en la Argentina. Y si hay un partido que tiene espalda para defender las instituciones republicanas y la libertad, es el radicalismo. Entonces la fortaleza de Cambiemos se llama la Unión Cívica Radical, no por soberbia, sino por el peso de nuestra historia. Nosotros estamos acostumbrados a los tropiezos, estamos acostumbrados a los improperios, a las persecuciones, pero siempre fuimos al frente para defender a la sociedad. Entonces, una vez más, ese es el desafío que nos toca, estar a la vanguardia. Y para estar a la vanguardia se requiere mucho compromiso militar. Y yo estoy convencido que en ustedes, en la provincia de Buenos Aires, con la conducción de Sebastián, de Maxi, de todos los amigos y de todos los dirigentes que están participando en este encuentro virtual, está el presente y el futuro de una provincia donde el radicalismo debe ponerse a la vanguardia, reitero, a la vanguardia. Porque solamente nosotros tenemos esa capacidad de no golpear puertas de los que supuestamente son republicanos y conocemos sus mañas para poner freno y defender a la sociedad. Eso somos nosotros. Y hoy, más que nunca, tenemos que honrar nuestra historia. Estoy convencido que estamos en condiciones de hacerlo. Así que, bueno, muchas gracias y Seba, Joaquín, estoy para las preguntas y para charlar con los amigos. Muchas gracias, Luis. La verdad que estuviste clarísimo. Hay muchas preguntas, muchas ya las respondiste, la verdad. Más o menos juntando las preguntas que estuvieron haciendo, quería preguntarte cuáles son las medidas, las estrategias que tenemos que tener para ganar las elecciones del año que viene y qué perspectiva le ves a Cambiemos para el 2021. Bueno, yo te diría que primero, el horizonte económico es un horizonte, primero, de falta de previsibilidad del gobierno, y la falta de previsibilidad genera la pérdida de confianza. Eso se ve en los indicadores del día a día, pero ya no en los indicadores macro, sino en los micro, en la economía del día a día, en la economía familiar. Vos fijate que este es un Estado que no para de emitir y pasó desapercibido, y el gobierno anunció por decreto que el aguinaldo del sector público nacional se va a abonar en cuotas. Yo no recuerdo un gobierno un gobierno nacional que abone en cuotas el aguinaldo, y esto pasó como un anuncio más, independientemente del toque. Por lo tanto, vos tenés, en primer lugar, desde lo económico marca la cancha. Marca la cancha del día a día en la economía familiar y en la economía de la Argentina. Y nuestra derrota electoral tenía que ver con lo económico. En materia, fíjate las asimetrías en materia de tipo de cambio. La brecha cambiaria. En algún momento esa brecha cambiaria no puede funcionar. No puede funcionar el dólar oficial con el monto y el dólar blue prácticamente al 70% con esa brecha. En algún momento la realidad, como yo te decía, la realidad se lleva puesto todo. Y la realidad implica que la emisión genera un combo de inflación y el gobierno no tiene plan. Entonces, en 4 meses vamos a vivir no solamente los efectos de la pospandemia. El gobierno se va a escudar en la crisis, como ya nos está diciendo que la crisis es superior a la del 30 como la pandemia. Pero más allá de la pandemia, no hay un plan económico. Entonces, la economía está al límite. Lo que necesita Cambiemos es articularse con inteligencia y sostener esta cohesión y tener la capacidad de ampliar a otros sectores. Tener una capacidad de ampliar a otros sectores. Yo creo que el 2021 es un año desde lo electoral, te diría auspicioso, pero falta un siglo para el 2021. Yo creo que en 60 días en Argentina vamos a tener problemas enormes, pero enormes. Es más, ¿qué va a pasar el 17 de julio? Cuando lleguemos al 17, al vencimiento se cumplan más de 100 y pico de días de la cuarentena, y el gobierno nos diga: aumentaron los casos en el AMBA
y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el país no banca más la cuarentena. Entonces, ¿qué vamos a hablar del 2021? ¿Por qué no pensamos en la respuesta? ¿Cómo contenemos el enorme descontento social que se va a generar en 2 semanas? Cuando en 2 semanas, ¿qué va a anunciar el gobierno? ¿Una nueva cuarentena de la cuarentena? ¿Y la economía todos los días se sigue golpeando? Entonces yo te diría que antes de pensar en el 2021, acá nosotros tenemos que estar muy cohesionados y ser inteligentes para decirle, señores, esto pensamos. Que tenemos un brazo político, un brazo que piensa, como es la Fundación ALEM, donde Dolphy Rubinstein presentó muy bien una propuesta, una salida a la cuarentena. Yo creo que eso hay que trabajarlo con mucha fuerza, porque nosotros tenemos que decirle, existe una salida, y también existe una salida económica con los proyectos que nosotros venimos presentando. Y el 2021 estará a la vuelta de la esquina. Nos va a encontrar con una economía en crisis, yo te diría con un gobierno que no tiene la capacidad de generar y lograr grandes acuerdos. Por lo tanto, yo reitero los conceptos centrales de nuestro rol. Mirada propositiva para la sociedad en cuanto a la salida de la cuarentena con la visión sanitarista, y también cómo auxiliamos a las pymes desde un nuevo rol del Estado, y inflexibles en lo institucional. La inflexibilidad viene con el freno a Vicentín a la expropiación, inflexibles con los 2 tercios para decirle acá no se negocia, acá no hay atropello, acá nosotros estamos para defender esos valores de la gente. Y en la medida que articulemos al partido y generemos una ampliación de la base política, el resto viene solo. Yo te diría que el resto viene solo. Yo no me preocuparía tanto por la cuestión electoral. Yo creo que acá tenemos una olla a presión donde la tapa ya se corrió, para que se entienda. Bien, muchas gracias, Luis. Te hacemos ahora otra pregunta, un poco ya sacada de lo que es la cuarentena. ¿Cómo ves la negociación de la deuda y la política exterior que está teniendo el gobierno? Bueno, en materia de política exterior, sinceramente, en primer lugar, me parece que es yo lo pondría un 0 al gobierno. A ver, si tengo que calificarlo, ni siquiera 4, un 0. Primero, a ver, uno de los mayores logros de nuestra gestión fue la inserción de la Argentina en el mundo. Nosotros logramos recuperar 200 mercados, más de 200 mercados para la Argentina. Y el principal aliado estratégico fue potenciar el Mercosur. Nosotros potenciamos el Mercosur. Y con la presidencia de Mauricio Macri se firmó un acuerdo histórico, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso fue un acuerdo histórico. Presidimos el G20 en plena crisis, mostrando a la Argentina con una visión inteligente, que teníamos la capacidad de insertarnos a pesar de nuestra historia, que dejábamos de lado el aislacionismo. Y yo recordaba, ustedes fíjense en lo que la videoconferencia de Alberto Fernández con Lula, añoranzas con Evo, añoranzas con Chávez, no sé, a ver, bombardeando a Donald Trump, no porque tengan nada para defender a Trump, pero a ver, hoy la deuda no logramos un acuerdo de la deuda, porque el principal grupo de bonistas, de tenedores de la deuda, desconfían, no confían en el gobierno, no confían en la historia del kirchnerismo, en función del último default de la Argentina, que lo vivimos por errores de Kicillof en la gestión. Ustedes se acuerdan del fallo de los fondos de los fondos buitres, del fallo de Griesa. Y además, el manejo es pésimo. ¿Sabés por qué es pésimo, Joaquín? Porque pasaron 180 días. ¿Qué nos pidió el gobierno para reestructurar la deuda? Respaldo político. Nosotros lo aprobamos. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la oposición acompañó la reestructuración del Fondo de Sostenibilidad de la Deuda Pública. Respaldo político de quienes gobernaban. Ahí estuvo. Los 3 gobernadores del radicalismo, Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Mostrando la espalda política para la reestructuración. Pero no hay que confundirse. La reestructuración es el 20%
20% del total de los bonos bajo jurisdicción extranjera. Y con ese 20%, todos los días se mejora la oferta y cada día estamos más lejos del acuerdo. ¿Pero por qué se está lejos del acuerdo? Por la incertidumbre. Porque la incertidumbre política y la inestabilidad institucional es generadora de la desconfianza. Entonces, ¿cómo vas a cerrar un acuerdo cuando uno de los grupos agroexportadores de la Argentina, que representan el 10%, que genera los únicos dólares que ingresa en la Argentina, que te da el sector primario, con la exportación? El gobierno, el presidente se sienta en una conferencia de prensa con una senadora ultrakirchnerista y te anuncia: vamos por la expropiación de Vicentín, en el marco de plena reestructuración de la deuda pública. ¿Cómo vamos a lograr un acuerdo inteligente si cuando necesitas el guiño, el acuerdo político del Tesoro, el presidente cuestiona a Donald Trump? O sea, te peleaste con Donald Trump, te peleas desde el discurso con China, Felipe Solá se peleó con Uruguay, te peleaste con Brasil, Alberto Fernández perdió 45 minutos en el teléfono con Chile, te peleaste con Chile. O sea, no se salvó nadie. Entonces, ¿cómo veo la política internacional? Bueno, veo con las contradicciones como consecuencia de las enormes pujas de poder que se dan en el ámbito de la coalición que gobierna la Argentina. Porque el kirchnerismo duro, Cristina y la Cámpora, se sienten cómodos con el discurso, digamos, proestado, se sienten cómodos con una nostalgia condenando, digamos, a la derecha, se sienten cómodos con el pasado, y el pasado no tiene retorno, no hay margen para el pasado. Hoy la Argentina requiere de una presidencia mucho más audaz, de una mirada mucho más inteligente, de un gobierno que te convoque a grandes acuerdos, porque la situación es límite. Pero el gobierno está aislado. Entonces, esta crisis que te golpea en el día a día encuentra como respuesta mayores contradicciones en el gobierno. En materia de política internacional, bueno, lo único que el gobierno puede exhibir, mirá, Joaquín, es el acompañamiento de la coalición Cambiemos para la reestructuración de la deuda. No nos pueden echar la culpa. Lo demás ya es mala praxis. Mala praxis en la reestructuración de la deuda. Bien, clarísimo, Luis. Ahora te quería preguntar sobre qué autocríticas haces digamos, no solo de nuestro paso por el gobierno, sino también de todo este rol de la oposición que hemos tomado, y también sobre, bueno, la situación que es de público conocimiento de las escuchas. ¿Qué pensás de eso? Bueno, a ver, autocrítica. Primero, me parece que se pagó muy caro desde el gobierno esta mirada de que los consultores manejan la política y de que las encuestas de opinión o que el pensamiento de la gente tiene que marcar el pulso y los tiempos de las decisiones políticas. Para darte un ejemplo, cuando Macri asume el gobierno, nosotros necesitábamos decirle a los argentinos en qué condiciones asumíamos el país. Y se optó por un esquema mucho más moderado. Y a ciencia cierta nadie fue consciente de las hipotecas que nosotros recibimos como gestión. Las enormes hipotecas. Nadie entendió. Nadie entendió por qué se tomaron las decisiones para ceder. Por supuesto que nosotros cuestionamos el modo en que se implementó las tarifas en la Argentina. Nadie pudo explicar en serio. No existió un gobierno que explique a ciencia cierta cómo destruyeron la matriz energética en la Argentina. Y por qué todo lo que se subsidiaba con la plata de la gente, para que se entienda, con la plata de la gente, en realidad se subsidiaba para negocios, a través de barcos regasificadores y todos los negociados que nosotros conocimos. Entonces, nosotros asumimos, nos hicimos cargos del default, una Argentina con 5 tipos de cambio. Reestructuramos, logramos sincerar la economía, enderezar, y con esta idea de no transmitir malas noticias, arrancamos la gestión. Es el primer error
Un gobierno necesitaba decirle a los argentinos manejarse con la verdad. El kirchnerismo fue un desastre, no únicamente por lo que implica el populismo como concepción, fue un desastre en la gestión. Destruyeron los pilares institucionales, destruir el INDEC, lo que significaba esconder la pobreza, lo que significaba para la inflación, lo que significó la cooptación de la justicia, recordar por qué se intentó desplazar a un fiscal, recordar que durante el gobierno del kirchnerismo un fiscal de la Argentina denunció a la presidenta por traición a la patria y un día amaneció muerto. Denunciar lo que significó esos 12 años de gestión en la Argentina. Entonces, la principal autocrítica es que vos tenés que gobernar con la verdad. Y creo que con esta idea de decir, bueno, ya pasó, comuniquemos las cosas buenas, se pagaron muy caro. Y en segundo lugar, faltó política, faltó radicalismo en la gestión de Cambiemos. Y radicalismo no son radicales en gestiones, no hay que confundirse, sino radicalismo, conocimiento y manejo de la calle, una verdadera coalición. Yo creo que nosotros articulamos una coalición que funcionó muy bien en el Parlamento, pero no en el gobierno, porque lo que nos unió y está muy bien, que cimentó a la coalición, fue la idea de poner freno al populismo, pero no alcanzó. Y porque faltó política, y faltó, digo, mayor radicalismo en la coalición, terminamos con una derrota electoral. Si había más política, más radicalismo, más nuestra historia de conocer con el olfato de cómo se maneja el PJ en la oposición y cómo se articula un proyecto de poder, quizás la historia hubiera sido distinta. Y hoy estábamos en una segunda etapa de Cambiemos, sepultando en serio el populismo en la Argentina. Porque no hay que confundirse, ¿eh? La gente no votó al Frente de Todos como opción. La gente lo acompañó no como opción de cambio, sino porque nosotros generamos un desencanto en materia económica. Y ese desencanto viene de la mano también de la soberbia. Entonces yo te diría que como lección yo rescato lo positivo, una coalición que se articuló y se mantuvo muy firme, que es lo que nos permitió lograr esa base electoral. Pero bueno, la falta de política también se pagó caro y me parece que hoy los socios de la coalición, el PRO fundamentalmente, tomaron nota, quizás demasiado tarde, con una derrota, que no es una derrota electoral, no es un traspié común, no es un traspié con la añoranza de los 80 o los 90, donde reeditamos un peronismo clásico, no, es el kirchnerismo, con todo lo que implica, con todo lo que implica, con toda la revancha que se viene. Pero también eso nos da mucha fuerza, así que yo creo que con un fuerte proceso autocrítico y fundamentalmente con un radicalismo que esté muy bien plantado, creo que vamos a solidificar la alternativa para la nueva etapa que se viene en Argentina. Bien, gracias Luis. Y para volverte a repreguntar de la situación actual, digamos, todo este enjambre judicial que está habiendo por las escuchas, ¿qué opinás de eso? Bueno, primero, miren, nosotros como radicales tenemos que tener en claro que las escuchas o el espionaje ilegal en Argentina arrancó en los 90. Y esto hay que tenerlo muy en claro, y lo digo porque algunos hablan de los espionajes a partir del 83. No, el gobierno de Alfonsín fue intachable. El espionaje en Argentina arranca en la década del 90, muchachos. Y el espionaje en la Argentina, nosotros, miren, los servicios, la inteligencia del Estado está para otra cosa. Y si hay irregularidades, que se investigue. Nosotros siempre somos un partido que defendemos el Estado de Derecho. Lógicamente que nadie confía en los jueces, fundamentalmente cuando se trata de escuchas, porque creo yo que así como es una deuda de la democracia, el espionaje ilegal, la justicia, en este caso los jueces de Comodoro Pi, en lugar de ser la salida, a veces son el problema. A veces son el problema. Pero creo que hay que dejar que la justicia investigue, la cancha está embarrada, pero nosotros con la tranquilidad, nosotros sabemos lo que aportamos a las coaliciones. Y en este tema creo que tenemos que reivindicar una justicia que investigue el Estado de Derecho, pero también hay que darle tiempo al tiempo, porque la cooptación del kirchnerismo en la justicia en los últimos tiempos también hace eso. Bien, perfecto, gracias Luis. Te pregunto ahora más de
de tu zona, digamos, de Formosa, como líder del radicalismo formoseño, ¿cómo ves la situación para el futuro? Bueno, mirá, yo creo que el radicalismo formoseño, a ver, la pandemia, ¿no? Me parece a mí que es lo mejor que le pasó a todos los gobiernos con impronta autoritaria que pululan en la Argentina. La pandemia, por eso yo les decía a todos que la pandemia nos desafía, porque la pandemia pone, digamos, en evidencia la grandeza o las miserias políticas. Y cuando nosotros observamos pérdida de libertades, lo que pasó en la provincia de Formosa, de que no se les permitía ingresar a muchos, que supuestamente no contaban con la autorización y estaban prácticamente 30 días varados en una ruta. Cuando nosotros observamos cómo prácticamente muchas provincias argentinas se manejan de manera independiente, como si fuera que no somos parte de una nación unificada, yo creo que me parece que estamos reeditando una cultura autoritaria que va mucho más allá de lo que se observa a nivel nacional. Y creo que ese es el desafío que nosotros tenemos. Ojo con la pandemia, ojo con la pandemia, ojo con la cuarentena, ojo con la pérdida de libertades. Entonces, Formosa es un modelo del autoritarismo, es lo que fue Santa Cruz. Santa Cruz fue la primera provincia con la reelección indefinida. Bueno, después continuaron otras y vino Formosa. Ley de lemas, reelección indefinida. Ese modelo no cambia. El cambio se da con un cambio cultural en la medida que nuestra coalición esté muy bien plantada. Y creo que hay un retroceso enorme en materia de libertades, muchachos. Enorme, enorme, enorme. En toda la Argentina. Y lo peor de todo es que está naturalizado. Y se naturaliza por el temor social, por el miedo, por el encierro. Nosotros vivimos, miren, en una especie de... ¿Alguna vez ustedes escucharon decir a Alberto Fernández que esto es una especie de economía de guerra, como consecuencia de la pandemia, que el mundo vive en una economía de guerra? No, mentira, no es así. En la economía, en una guerra en la economía, hay sectores que trabajan y producen, y a otros les toca estar en el campo de batalla. Acá estamos todos encerrados. Y acá hay un sector productivo que no produce y no trabaja porque una situación sanitaria así lo ha impuesto. Entonces no es economía de guerra, porque estamos encerrados y no tenemos ni siquiera la capacidad de dar pelea. Entonces es la peor de las economías. Entonces, en esta cuarentena, que es la peor de las economías, y con el encierro con pérdida de libertades, bueno, ese es el desafío nuestro, porque nosotros nacimos para defender no solamente el sufragio universal, sino la libertad en Argentina. Y eso nos tiene que interpelar con mucha fuerza. Bien, muchas gracias, Luis. Hago la aclaración que Maxi tuvo que retirarse porque estaba en la Cámara de Diputados trabajando, así que ahora quisiera pasarle la palabra al presidente del Comité Provincia, Daniel Salvador. No sé si Daniel me estás escuchando. También para que nos deje... Sí, cómo no, cómo no. Y con mucha atención, más que nada, por un lado, mandarle un gran abrazo a todos los que participan de esta tan importante reunión. Agradecerle muchísimo a Luis. Yo soy testigo del esfuerzo que hizo en los momentos más difíciles de Cambiemos para sostener Cambiemos, y hoy sobre la base de lo que es Cambiemos se nos genera el gran desafío para el radicalismo de fortalecernos. Queremos liderar Cambiemos y para eso necesitamos un radicalismo fuerte, para eso se está trabajando. Yo lo veo a Luis hoy presidiendo el interbloque de senadores nacionales, a Negri de diputados nacionales, a Maxi es el presidente del bloque de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y simplemente como reflexión, el radicalismo hacia el 2015 venía de una gran crisis y habíamos perdido hasta la credibilidad que se podía ganar. Hoy todos tenemos apetito de volver a ganar. Hoy sabemos que se puede ganar y para eso necesitamos que se mantenga Cambiemos, y creo que es un gran mérito del radicalismo haber mantenido Cambiemos pese, como bien lo marcaba Luis, a los errores que hubo
en el manejo de Cambiemos, pero necesitamos que se mantenga Cambiemos y que haya un radicalismo fuerte. Con un radicalismo fuerte y sin Cambiemos no alcanza. Y con Cambiemos y un partido debilitado como estaba en el 2015, tampoco nos alcanza a nosotros para liderar. Y decirle a Luis que nosotros trabajamos mucho en la provincia para eso. Hoy, a diferencia del 2015, Luis, hay muchos intendentes, muchos de los cuales están acá, pero aparte son ejemplos que podemos mostrar como lo que uno espera de gobiernos democráticos, honestos, eficaces y compromisos. Hoy, y comprometidos. Hoy, a diferencia del 2015, que había una juventud intervenida, hoy está a pleno. Joaquín tiene una de las grandes responsabilidades y hay una juventud formada, capacitada y que es parte de los gobiernos donde hay intendentes radicales. Hoy sabemos lo que ocurre en la provincia. Hacia el 2015, como se había perdido la voluntad o la idea de que se podía ganar, le habíamos perdido el verdadero diagnóstico de la provincia. Hoy hay gente, hombres y mujeres, que saben lo que ocurre en educación, en salud, en obras públicas, que estarían en condiciones de tomar las decisiones que hay que tomar, y en el 2015, como decía anteriormente, no lo teníamos. Así que a eso hoy hay un radicalismo de la provincia que tiene su representación en el Comité Nacional, con la vicepresidenta, en la Convención Nacional. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Se generaron herramientas, las herramientas que no teníamos. Y ahora con esas herramientas queremos trabajar fuerte para liderar en la provincia de Buenos Aires, pero colaborar con el radicalismo nacional para que lideremos a nivel nacional con el esfuerzo que están haciendo todos ustedes, que la verdad que para nosotros es un gran orgullo. Así que al agradecerte también es generar un compromiso por seguir trabajando por este radicalismo y que sean los propios radicales quienes resuelvan cuando a veces hay que tomar definiciones sobre las conducciones del partido. No es bueno que en el radicalismo se invite a dirigentes peronistas a resolver las internas radicales, porque inexorablemente después pasan a ser subordinados de los dirigentes peronistas que trabajan para resolver las internas. Es defender nuestra autonomía para ponerlo al servicio de ese liderazgo que queremos tener, por supuesto, para poder dar las respuestas al país y a nuestra provincia que todos los radicales sabemos que les tenemos que dar. Que haya, como nos enseñó Raúl Alfonsín, más y buena libertad y más y buenas posibilidades de igualdad. Y así que la verdad que estuve viendo muchos de los mensajes mientras vos hablabas y realmente es para nosotros un aporte sumamente valioso, y aparte que pueda escuchar también la palabra de quien hoy preside el bloque de diputados de Cambiemos en la provincia y que pelea contra todos esos males que se ven en el gobierno a nivel nacional. Vos lo definiste extraordinariamente bien, es de una raíz absolutamente autoritaria y que la pandemia le ha venido bien para intentar cerrar el Congreso, la legislatura, para no conformar verdaderos comités de crisis. Pero bueno, aquí está el radicalismo y más allá de la autocrítica hacia atrás es renovar el compromiso para adelante. Creo que la mejor manera de cumplir con el radicalismo es mirar para adelante y lograr ese cometido. Así que para mí como presidente del partido es un enorme, enorme orgullo que en estas reuniones tengan la posibilidad el radicalismo de la provincia de Buenos Aires de escuchar la voz de uno de los hombres que defiende con ahínco las ideales del radicalismo, pensando en el país que todos deseamos. Así que muchísimas gracias y un gran abrazo a todos los que hicieron posible que esta reunión sea realmente tan y tan importante. Muchas gracias, Daniel. Disculpen todas las preguntas que quedaron sin responder. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. No sé, Luis, si querés dejar un saludo final para ya despedirnos.
Bueno, como verán, Daniel es mi padrino, por eso me aprecia tanto. No, agradecerle sinceramente a todos, a Sebastián, a Maxi, la verdad que tienen una tarea apasionante por delante. Yo creo que ustedes tienen en sus manos y van a ser realmente los gestores no solamente de la renovación de un partido desde lo abstracto, sino que van a representar ese cambio en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido. Yo creo que el radicalismo va a ser la alternativa por el modo en que trabajan, porque hay mucha inteligencia, mucha cohesión, obviamente diferencias, pero cohesión, y creo que tenemos todo, que depende exclusivamente de nosotros. Hoy la sociedad observa mucho al radicalismo. Hay que olvidarse un poco de las encuestas, hay que mirar en el día a día. En la medida en que nosotros logremos cercanía, pero realmente cercanía, no como eslogan, sino estar en el mano a mano con el que la está pasando mal, reitero, y demostremos nuestra vocación y nuestra solidaridad, bueno, las cosas se van a facilitar. Ustedes tienen todo: estructuras, intendencia, historia, y fundamentalmente conducta, muchachos, conducta. Y la conducta y los valores hoy para la sociedad van a tener un significado muy potente. Y eso lo exhibe el radicalismo. Y eso lo podemos exhibir con tranquilidad. Así que darles mis saludos, decirle que desde el bloque del radicalismo en el Senado estamos firmes para no solamente defender este rol que hoy nos toca de oposición, sino para construir también desde el Senado y aportar para ser alternativa y volver a gobernar la Argentina. Y que esa es nuestra misión. Y con el objetivo claro, bueno, a trabajar más que nunca. Y muchísimas gracias a Seba, a Maxi, a Joaquín y a todos los amigos que han participado de este encuentro. Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches y adelante, radicales. Por la vida del pueblo.